¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas que parecen no tener ninguna fe, que incluso hacen daño a otros, prosperan financieramente, mientras tú, que buscas a Dios todos los días, sigues enfrentando dificultades económicas? ¿Por qué aquellos que engañan, roban y oprimen a los demás parecen tener éxito, mientras que quienes buscan actuar con rectitud muchas veces sufren escasez? Hoy voy a revelarte algo que cambiará completamente tu forma de ver tus problemas financieros. Y más importante aún, te mostraré el camino divino hacia la prosperidad que Dios tiene reservado para ti. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque voy a compartir contigo historias de los hombres más prósperos de la Biblia. Estos hombres que, a pesar de haber pasado por momentos de extrema pobreza y dificultades, alcanzaron una prosperidad tan grande que hasta el día de hoy nos dejan importantes lecciones sobre las llaves de la abundancia divina. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Acaso Dios quiere que seas pobre? ¿Será que tu situación de escasez es parte de su voluntad para tu vida? ¿Dios quiere que vivas en la pobreza? Algunas personas dicen que la pobreza es parte del plan de Dios, que es un destino que debemos aceptar con resignación. Otros creen que los cristianos no deberían buscar la prosperidad, porque Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Mateo 19:24. Pero, ¿qué quiso decir realmente Jesús con esto? Este versículo ha sido malinterpretado por siglos. Jesús no estaba condenando la riqueza, sino advirtiendo sobre el peligro de colocar el dinero por encima de Dios. El problema no es la prosperidad, sino el amor al dinero, que puede endurecer el corazón y alejar a las personas de la fe. Dios es un Dios de abundancia, y en la Biblia vemos que bendijo a muchos de sus siervos con riquezas. Abraham, Salomón, Job, José, todos ellos fueron bendecidos con prosperidad material. Pero hay una diferencia crucial. Su riqueza no los poseía a ellos. Ellos seguían poniendo a Dios en primer lugar. La pregunta que debes hacerte no es «Dios quiere que sea pobre», sino «¿Estoy listo para administrar la abundancia que Él quiere darme?». La pobreza no es un castigo, es una preparación. Y si te dijera que tu situación actual de escasez no es un castigo de Dios, sino una preparación para algo mucho mayor. Y si te dijera que, así como José pasó de ser un esclavo en la cárcel a convertirse en el hombre más poderoso de Egipto después del faraón, Dios puede estar preparándote para un tiempo de abundancia que ni siquiera puedes imaginar. Muchas veces Dios nos permite pasar por pruebas para cambiar nuestra mentalidad antes de darnos algo grande. Si Dios te diera riquezas hoy, ¿sabrías administrarlas? ¿O desperdiciarías la bendición como lo hizo el hijo pródigo, que malgastó todo y terminó en ruina? La clave para salir de la escasez no es simplemente recibir más dinero, sino aprender a manejarlo con sabiduría y con un corazón alineado con Dios. Hoy voy a revelarte ejercicios prácticos y poderosos que encontré en la Biblia, ejercicios que van a activar un nuevo tiempo de prosperidad en tu vida. Voy a mostrarte cómo grandes hombres de Dios, como Abraham, quien recibió tanta prosperidad que necesitaba territorios enteros para su ganado, alcanzaron la abundancia siguiendo principios específicos que también pueden transformar tu vida financiera. Si sientes que hay una maldición de escasez en tu familia, si generación tras generación han luchado con problemas financieros, presta mucha atención. Hoy aprenderás cómo romper esas cadenas de pobreza, así como el rey Salomón rompió todos los límites de prosperidad conocidos en su tiempo, alcanzando una riqueza tan grande que la Biblia dice que en sus días la plata era tan común en Jerusalén como las piedras. Pero antes de continuar, quiero que hagas una declaración de fe.
Si estás listo para recibir estas revelaciones divinas que cambiarán tu vida financiera, escribe en los comentarios: estoy listo para mi tiempo de abundancia. Tu declaración de fe es el primer paso para la transformación que Dios quiere hacer en tu vida. La Biblia nos cuenta la historia de la viuda de Sarepta, una mujer que estaba a punto de preparar su última comida antes de morir de hambre junto con su hijo. Sin embargo, a través de un acto de fe y obediencia, esta mujer no solo fue liberada de la pobreza, sino que experimentó un milagro de provisión continua que cambió completamente su historia. ¿Sabías que Job, después de perder absolutamente todo lo que tenía, recibió de Dios el doble de todas sus posesiones? Esto no fue una coincidencia, fue el resultado de principios espirituales específicos que voy a compartir contigo hoy. Principios que cuando los entiendas y apliques en tu vida pueden abrir las compuertas de la abundancia divina. Quizás te preguntes: ¿por qué Dios permitiría que yo pase por estas dificultades financieras? ¿Acaso no le importo? Déjame decirte algo. Dios no solo se preocupa por tu situación, sino que tiene un plan específico para llevarte de la escasez a la abundancia. Así como llevó a José de la prisión al palacio, de ser un esclavo a ser un gobernador, Él puede y quiere hacer lo mismo en tu vida. Hoy no solo te contaré estas historias inspiradoras, sino que también te revelaré ejercicios prácticos y oraciones específicas que puedes comenzar a aplicar hoy mismo para activar la prosperidad divina en tu vida. Si has estado orando por una respuesta, si has estado clamando a Dios por una salida a tus problemas financieros, no es casualidad que estés viendo este video hoy. Dios está a punto de revelarte verdades que cambiarán tu vida para siempre. Si estás listo para recibir estas revelaciones divinas, comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza. Tu acto de compartir puede ser el instrumento que Dios use para cambiar la vida de otra persona. Voy a revelarte secretos bíblicos sobre la prosperidad que quizás nunca antes habías escuchado. Así que quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede transformar tu vida para siempre. Antes de revelarte los secretos de la prosperidad que encontramos en la Biblia, necesito que entiendas una verdad fundamental. Dios es un Dios de abundancia. Si tienes dudas sobre esto, solo observa la creación. Dios no creó un mundo de escasez. Él creó océanos inmensos, no pequeños charcos. Creó bosques infinitos, no solo unos pocos árboles. Creó millones de estrellas, no solo unas pocas luces en el cielo. Entonces, si Dios es un Dios de abundancia, ¿por qué tantas personas viven en pobreza y necesidad? ¿Es posible que Dios quiera que vivamos así? Mucha gente piensa que los cristianos deben rechazar la prosperidad porque Jesús dijo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Mateo 19:24. Pero, ¿sabes lo que realmente significa este versículo? Este pasaje ha sido malinterpretado por siglos. Jesús no estaba diciendo que es imposible que una persona rica entre al cielo, sino que aquellos que ponen su confianza en las riquezas más que en Dios terminan alejándose de Él. La clave aquí es qué lugar ocupa el dinero en tu corazón. Si el dinero se convierte en tu Dios, entonces sí es un problema. Pero si tu corazón está en Dios, Él mismo te proveerá todo lo que necesitas. Un dato interesante: en tiempos de Jesús, el ojo de una aguja también se refería a una pequeña puerta en las murallas de la ciudad de Jerusalén. Para que un camello pasara por ella, tenía que arrodillarse y dejar su carga. ¿Lo ves? Jesús no estaba condenando la riqueza, sino enseñando que para que una persona rica entre en el reino de Dios, debe arrodillarse en humildad y depender de Él,
no de sus posesiones. Déjame contarte la historia de Abraham, uno de los hombres más prósperos que ha existido. Cuando Dios lo llamó, Abraham era un hombre común, viviendo una vida ordinaria en Ur de los Caldeos, pero había algo especial en él. Cuando Dios le habló, Abraham escuchó y obedeció. La Biblia nos dice que dejó todo lo que conocía para seguir la voz de Dios, sin saber exactamente a dónde iba. Muchos de ustedes que están viendo este video pueden identificarse con ese momento de incertidumbre en la vida de Abraham. Tal vez estás en una situación donde no ves el camino claro hacia la prosperidad, donde cada día es una lucha por sobrevivir económicamente. Pero presta mucha atención a lo que sucedió después en la vida de Abraham. La Biblia nos cuenta que Abraham llegó a ser tan próspero que la tierra no podía sostener todos sus rebaños y los de su sobrino Lot juntos. ¿Te das cuenta? La abundancia que Dios le dio fue tan grande que necesitaba territorios enteros para su ganado. Pero esta prosperidad no llegó de la noche a la mañana. Fue un proceso que requirió fe, obediencia y una comprensión profunda de los principios divinos. Si estás listo para recibir esta misma abundancia en tu vida, escribe en los comentarios: «Estoy listo para mi tiempo de prosperidad como Abraham». Tu declaración de fe es el primer paso para activar estas bendiciones en tu vida. Uno de los principios más importantes que aprendemos de la vida de Abraham es el poder del diezmo. Cuando se encontró con Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, Abraham le dio el diezmo de todo lo que tenía. Este acto de fe y obediencia abrió las compuertas de bendiciones aún mayores en su vida. Pero aquí hay algo que muchos no entienden. El diezmo no es una transacción comercial con Dios. No es una inversión para volverse rico, es un acto de adoración. Cuando Abraham dio su diezmo, no lo hizo esperando riquezas, sino porque entendía que todo lo que tenía era una bendición de Dios. La Biblia menciona la palabra prosperidad y sus variantes más de 200 veces. Dios quiere que entiendas que la abundancia es parte de su plan para tu vida. Salmo 35:27 declara: Dios se complace en la prosperidad de su siervo. Pero aquí viene una revelación importante. La prosperidad según Dios no es solo material. Es una prosperidad integral que incluye paz mental, salud, relaciones saludables y sí, también abundancia financiera. Dios no te está castigando con la pobreza. A veces, las dificultades financieras son parte de un proceso de formación. La historia de José nos enseña esto claramente. Antes de convertirse en gobernador de Egipto, José pasó por la esclavitud, la prisión, el abandono de sus hermanos. Esos momentos de escasez y dificultad no eran un castigo, eran una preparación. Dios estaba formando su carácter, enseñándole lecciones que necesitaría para administrar la abundancia que vendría después. En los próximos minutos voy a revelarte ejercicios prácticos que encontré en la Biblia, ejercicios que van a preparar tu corazón y tu mente para recibir la abundancia que Dios tiene para ti. Estos no son trucos mágicos ni fórmulas secretas. Son principios bíblicos probados que han funcionado por generaciones. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. Dios no te está castigando con la pobreza. Si estás pasando por dificultades financieras, esto puede ser parte de tu proceso de preparación para una abundancia mayor. Si este mensaje está tocando tu corazón, compártelo con alguien que necesita escuchar estas verdades sobre la prosperidad divina. A veces, compartir una palabra de esperanza puede ser el acto de fe que active tu propia bendición. Ahora que entendemos que Dios es un Dios de abundancia y que su deseo es prosperarnos,
necesitamos hablar de algo muy importante: los bloqueos espirituales que pueden estar impidiendo que la prosperidad fluya en tu vida. No basta con saber que Dios quiere bendecirte. Si hay algo en tu mente, en tu corazón o en tu espíritu que te impide recibir esa bendición, necesitas identificarlo y romperlo. Para esto, quiero compartir contigo la historia de José, porque su vida nos enseña lecciones extraordinarias sobre cómo superar estos bloqueos. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y enviado a prisión. Si alguien tenía razones para desarrollar una mentalidad de víctima y pobreza, era él. Pero algo extraordinario sucedió en su mente y en su corazón durante esos momentos difíciles. Cómo José vivió en prosperidad, aun en medio de la escasez. La Biblia nos muestra que incluso como esclavo en la casa de Potifar, José prosperaba. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un esclavo podía ser próspero? Porque José entendió un principio fundamental: tu situación actual no define tu destino final. Mientras otros esclavos se quejaban y vivían amargados, José mantenía una mentalidad de abundancia y excelencia. Aquí está el primer gran bloqueo espiritual que muchos tienen. Muchos de ustedes que están viendo este video pueden estar pensando: pero mi situación es diferente. Tengo deudas que me ahogan, cuentas que no puedo pagar, problemas que parecen no tener solución. Permíteme decirte algo. José también enfrentó situaciones que parecían no tener solución humana, pero él mantuvo su fe en el Dios de lo imposible. Y aquí está la clave: no dejó que su mente se contaminara con el pensamiento de escasez. La Biblia nos dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto significa que tus pensamientos sobre el dinero y la prosperidad están directamente conectados con tu realidad financiera. Si piensas en escasez, atraerás escasez. Si piensas en abundancia, preparas el camino para la abundancia. Si reconoces que has estado limitando a Dios con pensamientos negativos sobre las finanzas, te invito a que escribas en los comentarios: hoy rompo con la mentalidad de pobreza en el nombre de Jesús. ¿Es la pobreza más espiritual que la prosperidad? Otro bloqueo espiritual común es creer que la pobreza es más espiritual que la prosperidad. Muchos cristianos han sido enseñados erróneamente que para ser santos deben ser pobres. Pero miremos la vida de Abraham, David y Salomón. Estos hombres de Dios eran extremadamente prósperos y aún así mantenían una profunda conexión con Dios. Entonces, ¿cómo entender el versículo de Mateo 19:24, donde Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos? La clave no es la riqueza en sí, sino el corazón. Jesús no estaba diciendo que ser rico es un pecado. Él estaba advirtiendo que cuando el dinero se convierte en el centro de nuestra vida y desplazamos a Dios, caemos en un peligro espiritual. La pobreza no te hace más santo, así como la riqueza no te hace más pecador. Lo que importa es tu corazón y cómo administras lo que Dios te da. Por eso, necesitamos renovar nuestra mente, como nos dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El miedo al fracaso te impide prosperar. Otro bloqueo espiritual que necesitamos abordar es el miedo al fracaso. Muchas personas tienen ideas brillantes, oportunidades de negocio, pero el miedo las paraliza. Se dicen a sí mismas: ¿y si pierdo todo? ¿Y si fracaso? ¿Y si me endeudo más? Pero la Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te ha dado poder para prosperar. Dios
te ha dado amor para compartir. Dios te ha dado dominio propio para administrar sabiamente. Entonces, ¿por qué sigues dejando que el miedo controle tu vida? También existe el bloqueo de la culpa. Algunas personas sienten que no merecen prosperar debido a errores del pasado. He cometido muchos pecados, no merezco la bendición de Dios. Mis padres y abuelos fueron pobres, quizá Dios quiere que yo también lo sea. Pero déjame decirte algo. Si Dios pudo usar a David, un hombre que cometió adulterio y asesinato, pero se arrepintió sinceramente, Él también puede usarte a ti y prosperarte. Si este mensaje está tocando tu corazón, compártelo con alguien que necesita liberarse de estos bloqueos espirituales. A veces, Dios usa un simple video para desatar cadenas generacionales de pobreza. La historia de José nos enseña otro principio fundamental, la importancia de mantener la integridad en tiempos de escasez. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José mantuvo su integridad, aunque esto le costó ir a la cárcel. Esta prueba de carácter fue crucial en su camino hacia la prosperidad. Muchas veces, Dios permite que pasemos por pruebas financieras no para castigarnos, sino para fortalecer nuestro carácter. Estas pruebas son como el fuego que purifica el oro. El oro en bruto tiene valor, pero después de pasar por el fuego, su valor aumenta significativamente. Prepárate para los ejercicios prácticos que activarán tu prosperidad. Tus circunstancias actuales no son tu destino final. Así como Dios transformó la vida de José, puede transformar tu vida. Pero primero necesitas identificar y romper estos bloqueos espirituales que te han mantenido en la escasez. En los próximos minutos voy a revelarte ejercicios prácticos y oraciones específicas que te ayudarán a romper estos bloqueos espirituales. Pero antes de continuar, recuerda que el cambio comienza en tu mente. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta no es solo una frase bonita. Es una declaración de poder que debe transformar tu mentalidad sobre las finanzas. Después de entender los bloqueos espirituales que pueden estar limitando tu prosperidad, ahora vamos a hablar de algo crucial: el poder de la oración correcta. Muchos oran por dinero, por un milagro financiero, por una respuesta inmediata a sus problemas económicos, pero siguen viendo puertas cerradas. ¿Por qué? ¿Será que Dios no escucha? La Biblia nos enseña que no es suficiente orar, hay que orar de la manera correcta. Quiero compartir contigo una historia poderosa de la Biblia. La historia de Ana, la madre de Samuel. Ana oraba año tras año en el templo pidiendo un hijo, pero parecía que Dios no la escuchaba. Incluso el sacerdote Elí pensó que estaba ebria por la forma en que oraba. Pero hubo un momento específico en que su oración cambió, y con ella toda su historia cambió también. Muchos de ustedes que están viendo este video pueden sentirse como Ana. Han estado orando por prosperidad, por una salida financiera, por un milagro económico, pero parece que sus oraciones no son escuchadas. Hoy voy a revelarte por qué algunas oraciones no son respondidas y cómo puedes transformar tu vida a través de la oración correcta. ¿Cómo orar para que la prosperidad se manifieste en tu vida? El primer principio que necesitamos entender es que la oración no es una fórmula mágica. No se trata de repetir ciertas palabras o frases. La oración es una conversación íntima con Dios. Cuando David oró por prosperidad, no solo pidió riquezas, expresó su deseo de glorificar a Dios a través de ellas. Si estás listo para transformar tu vida de oración, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a orar por prosperidad según tu corazón. Hay un patrón interesante que encontramos en la Biblia.
Antes de cada gran bendición financiera hubo una oración específica. Antes de que José interpretara el sueño del faraón y fuera elevado a una posición de poder, la Biblia nos muestra que él oraba constantemente. Incluso en la prisión, mantenía su conexión con Dios a través de la oración. Otro aspecto fundamental de la oración eficaz es la gratitud. Jesús nos enseñó esto cuando multiplicó los panes y los peces. Antes de que hubiera abundancia, Él dio gracias por lo poco que tenía. Este es un principio espiritual poderoso. La gratitud activa la multiplicación. Si no agradeces por lo que tienes, difícilmente recibirás más. Muchas veces oramos desde un lugar de desesperación y frustración. Dios, ¿por qué no me ayudas? Porque todos prosperan menos yo. Pero necesitamos aprender a orar desde un lugar de fe y confianza. Job, en medio de su peor momento, declaró: aunque él me matare, en él esperaré. La Biblia nos enseña en Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Este versículo nos revela algo crucial. No es que Dios no quiera prosperarnos, sino que a veces nuestros motivos no están alineados con su voluntad. Cuando Salomón oró, no pidió riquezas directamente. Pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios, y debido a esta oración desinteresada, Dios le dio no solo sabiduría, sino también riquezas y honor en abundancia. Cuando nuestras oraciones están alineadas con el propósito de Dios, la prosperidad viene como consecuencia natural. Otro elemento crucial en la oración eficaz es la persistencia. Jesús nos enseñó la parábola de la viuda persistente que no se dio por vencida hasta recibir justicia. De la misma manera, no debemos desanimarnos si la respuesta no llega inmediatamente. La persistencia en la oración no es para convencer a Dios, sino para preparar nuestro corazón para recibir la bendición. Si este mensaje está tocando tu corazón, compártelo con alguien que necesita aprender a orar de manera más efectiva. A veces, Dios usa un simple video para enseñarnos verdades profundas sobre la oración. Es importante entender que la oración por prosperidad debe ir acompañada de acción. Santiago 2:17 nos dice: la fe sin obras es muerta. Mientras oramos por mejores finanzas, debemos estar dispuestos a trabajar, a aprender, a ser diligentes en todo lo que hacemos. La historia de Nehemías nos enseña esto perfectamente. Cuando quiso reconstruir los muros de Jerusalén, primero oró fervientemente. Pero no se quedó solo en la oración, desarrolló un plan, organizó a las personas y trabajó diligentemente. La combinación de oración y acción produjo resultados extraordinarios. Otro aspecto fundamental de la oración eficaz es el perdón. Jesús enseñó que antes de presentar nuestra ofrenda en el altar, debemos reconciliarnos con nuestros hermanos. Si guardamos amargura o resentimiento en nuestro corazón, especialmente en relación con asuntos financieros, esto puede bloquear nuestras bendiciones. La Biblia también nos enseña sobre el poder de la oración en acuerdo. Si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Mateo 18:19. Es crucial rodearte de personas de fe que oren contigo por tu prosperidad y que estén de acuerdo contigo en oración. En los próximos minutos voy a compartir contigo una oración específica que encontré en la Biblia. Una oración que tiene el poder de transformar tu vida financiera. Pero antes, necesito que entiendas que la oración no es solo hablar, sino también escuchar. A veces, Dios quiere darnos instrucciones específicas sobre nuestras finanzas, pero estamos tan ocupados hablando que no podemos escuchar su voz. Ahora que entendemos el poder de la oración correcta, vamos a profundizar en algo que muchos se preguntan.
¿Por qué Dios permite que pasemos por dificultades financieras? Si Dios es un Dios de abundancia, ¿por qué sigo luchando económicamente? ¿Por qué algunas personas prosperan sin esfuerzo, mientras yo sigo orando y trabajando sin ver resultados? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, este mensaje es para ti. Voy a compartir contigo una de las historias más extraordinarias de la Biblia sobre el propósito divino en las pruebas. La vida de José. El propósito detrás de tu prueba. Financiera, José era el hijo favorito de Jacob. Vivía en abundancia y comodidad. De repente, sus propios hermanos lo venden como esclavo. Pasó de vivir en abundancia a no tener absolutamente nada. De ser un joven con sueños y promesas de Dios, a ser un esclavo sin futuro. De vivir en una casa próspera a ser encarcelado injustamente. Muchos de ustedes que están viendo este video pueden identificarse con esa sensación de pérdida repentina. Tal vez antes estabas bien económicamente y de la noche a la mañana perdiste tu trabajo. Tu negocio colapsó o tuviste una crisis inesperada. Pero lo más extraordinario de la historia de José no es su caída, sino cómo Dios usó cada momento de escasez y dificultad para prepararlo para algo mucho mayor. En la casa de Potifar, José aprendió a administrar recursos. En la cárcel, aprendió a liderar en circunstancias difíciles. Cada prueba era una clase en la universidad de Dios. Si sientes que estás en tu momento de prueba, escribe en los comentarios: confío en el proceso de Dios en mi vida. Lo que muchos no entienden es que las dificultades financieras no siempre son un castigo. A menudo son una preparación. Cuando José interpretó el sueño del faraón sobre los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, él ya había experimentado personalmente ambas realidades. Su tiempo de prueba lo había preparado para administrar una crisis económica nacional. La Biblia nos enseña en Santiago 1, 2, 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Este versículo nos revela algo extraordinario. Las pruebas, incluso las financieras, tienen un propósito de perfeccionamiento en nuestra vida. No son para destruirnos, sino para prepararnos para algo mayor. Job experimentó esto de primera mano. Después de perder todo, recibió el doble de lo que tenía antes. Pero más importante aún, su carácter fue transformado. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué otros prosperan sin esfuerzo mientras yo oro y lucho sin ver resultados? Esta misma pregunta probablemente pasó por la mente de José mientras estaba en la cárcel, pero él entendió algo fundamental. El tiempo de Dios es perfecto, y sus métodos, aunque misteriosos, son precisos. La historia de José nos enseña que Dios puede usar incluso nuestros momentos más oscuros para nuestro beneficio. Cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, pensaron que estaban arruinando su vida. Años después, José les diría: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que parece una maldición financiera puede ser la preparación para una bendición extraordinaria. Cuando José estaba en la cárcel, probablemente no imaginaba que un día sería el segundo al mando en todo Egipto. Pero cada día en esa prisión lo estaba preparando para su futuro rol de liderazgo. Principios que José nos enseña sobre las pruebas financieras. Primero, mantén la integridad en tiempos de escasez. José nunca comprometió sus principios, ni cuando era esclavo ni cuando era prisionero. La integridad en tiempos difíciles es la llave para la prosperidad futura. Segundo, sé excelente incluso cuando nadie te está mirando. La Biblia dice que José prosperaba incluso como esclavo porque hacía todo con excelencia. Esta actitud eventualmente lo llevó al palacio. Tercero,
No pierdas la fe durante el proceso. José mantuvo su conexión con Dios incluso en sus momentos más oscuros. Esta fe inquebrantable fue fundamental para su promoción. Si este mensaje está resonando en tu corazón, compártelo con alguien que está pasando por pruebas financieras. A veces, Dios usa un simple video para traer esperanza a quien más lo necesita. Las pruebas financieras también tienen otro propósito divino. Nos enseñan a depender completamente de Dios. Cuando David enfrentó a Goliat, ya había aprendido a confiar en Dios mientras cuidaba ovejas en el desierto. Sus pruebas previas lo prepararon para su victoria más grande. Tu crisis financiera puede estar enseñándote una lección que necesitarás en el futuro. Quizá Dios te está preparando para administrar una gran bendición. Quizá está formando tu carácter para que, cuando llegue tu prosperidad, la puedas sostener sin perder la fe. En los próximos minutos voy a revelarte ejercicios prácticos que encontré en la Biblia, ejercicios que te ayudarán a maximizar tu tiempo de preparación. Porque si estás en un momento de prueba financiera, necesitas saber cómo aprovechar al máximo este tiempo de aprendizaje. Pero antes, quiero que entiendas algo fundamental. Tu tiempo de prueba no durará para siempre. Así como José pasó de la prisión al palacio en un solo día, Dios puede cambiar tu situación financiera en un instante. La clave es mantener la fe y seguir aprendiendo durante el proceso. Ahora que entendemos el propósito divino en nuestras pruebas financieras, vamos a hablar de algo fundamental que muchos cristianos malinterpretan: la relación entre la fe y la acción. Hay un principio bíblico poderoso que necesitas entender. La fe sin obras está muerta. Santiago 2:17 nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que no basta con orar por prosperidad. También debemos actuar en obediencia y con sabiduría. Permíteme contarte la historia de un hombre en la Biblia que entendió perfectamente este principio. Buz, un hombre de fe que actuó con sabiduría. Muchos lo conocen solo como el esposo de Ruth, pero Buz era un empresario exitoso que combinaba perfectamente su fe en Dios con acciones sabias y estratégicas. La Biblia nos muestra que Booz no solo era un hombre de fe, sino también un administrador excepcional. Cuando Ruth llegó a espigar en sus campos, él ya había establecido sistemas de trabajo eficientes. Había instruido a sus trabajadores sobre cómo tratar a los necesitados. Mantenía un negocio próspero que bendecía a toda la comunidad. Si estás listo para combinar tu fe con acciones sabias, escribe en los comentarios: activo mi fe con acción en el nombre de Jesús. La fe requiere acción estratégica. Muchas veces esperamos que Dios haga todo el trabajo mientras nos quedamos sentados orando. Pero la Biblia está llena de ejemplos de personas que combinaron su fe con acciones estratégicas. Nehemías no solo oró por la reconstrucción de Jerusalén, desarrolló un plan detallado, organizó equipos de trabajo, supervisó la ejecución del proyecto. Cuando José interpretó el sueño del faraón sobre los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez, no se limitó a dar la interpretación. Presentó un plan de acción detallado, nombró supervisores, construyó graneros y estableció un sistema de administración de recursos. Su fe en la revelación de Dios se combinó con acciones prácticas y sabias. La Biblia nos enseña, en Proverbios 21:5, los planes del diligente ciertamente llevan a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Dios espera que seamos diligentes y planificadores en nuestras finanzas. Otro ejemplo poderoso es la mujer virtuosa de Proverbios 31. Ella no solo oraba, también se levantaba
Temprano supervisaba su hogar, compraba campos, plantaba viñas y vendía mercaderías. Era una mujer de fe que actuaba con sabiduría y diligencia en sus negocios. No esperaba que la riqueza llegara del cielo sin hacer nada. Muchos cristianos tienen la idea equivocada de que ocuparse de los negocios o buscar la prosperidad es algo mundano. Pero la Biblia está llena de ejemplos de personas que honraron a Dios a través de su trabajo y sus emprendimientos. Abraham era un ganadero próspero, Lidia era una empresaria exitosa, Pablo fabricaba tiendas para sostenerse. Si este mensaje está resonando en tu corazón, compártelo con alguien que necesita entender que la fe y la acción deben trabajar juntas. A veces, Dios usa un simple video para transformar la mentalidad de alguien. Daniel. Excelencia en el trabajo como testimonio de fe. Hay otro principio importante que encontramos en la vida de Daniel. Cuando fue llevado a Babilonia, no solo confió en Dios, se aplicó en sus estudios y trabajo hasta convertirse en el administrador más eficiente del reino. Su excelencia en el trabajo fue un testimonio de su fe. La Biblia nos dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Nuestro trabajo, cuando lo hacemos con excelencia, se convierte en un acto de adoración. Principios bíblicos para combinar fe y acción. Primero, establece metas claras. Habacuc 2.2 nos dice, escribe la visión y declárala en tablas. Dios quiere que tengamos claridad sobre nuestros objetivos financieros. No puedes prosperar si no tienes una visión clara de lo que deseas alcanzar. Segundo, desarrolla un plan. Proverbios 24:27 nos enseña sobre el orden correcto de las prioridades. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. Antes de gastar, antes de endeudarte, primero establece tu fuente de ingresos. Tercero, busca consejo sabio. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Dios usa a personas con sabiduría y experiencia para guiarnos en nuestras decisiones financieras. No tomes decisiones apresuradas sin antes buscar consejo. Estás a punto de activar tu fe con acciones sabias. En los próximos minutos voy a compartir contigo ejercicios prácticos que encontré en la Biblia. Ejercicios que te ayudarán a activar tu fe con acciones sabias. Porque no basta con creer, necesitamos actuar según nuestra fe. Pero antes, quiero que entiendas algo fundamental. Dios no está esperando que seas perfecto para prosperarte. Dios no está esperando que tengas todas las respuestas, sino que des el primer paso en fe. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Pedro caminó sobre el agua sin entender completamente cómo funcionaba. Moisés levantó su vara sin saber exactamente cómo se abriría el Mar Rojo. Dios prospera a los que caminan en fe, pero esa fe siempre va acompañada de acción. Ahora que entendemos la importancia de combinar la fe con las acciones, vamos a profundizar en las llaves bíblicas de la prosperidad. Y para esto, quiero compartir contigo una historia extraordinaria, la transformación del rey Salomón, de un joven inexperto al hombre más rico que jamás haya existido. Cuando Salomón se convirtió en rey, era muy joven y se sentía abrumado por la responsabilidad. En Primera Reyes 3:5, Dios se le apareció en un sueño y le hizo una pregunta que cambiaría su vida para siempre. Pide lo que quieras que yo te dé. Esta fue una prueba divina que revelaría el corazón de Salomón. Extraordinario. No fue solo que Salomón pidiera sabiduría en lugar de riquezas, sino lo que Dios hizo después. Dios quedó tan complacido con su elección
que le dio no solo sabiduría, sino también riquezas y honor en abundancia. Mateo 6:33 nos dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Este es un principio fundamental. Cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas nos son añadidas. La primera llave de la prosperidad que encontramos en la vida de Salomón es el principio del diezmo y la generosidad. La Biblia nos muestra que él no solo diezmaba, sino que daba ofrendas extraordinarias. Cuando dedicó el templo, ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Esta generosidad extrema activó una prosperidad sin precedentes en su vida. Si estás listo para activar estos principios de prosperidad en tu vida, escribe en los comentarios: «Hoy activo las llaves de la abundancia divina». El diezmo no es simplemente dar el 10% de nuestros ingresos. Es un acto de adoración que reconoce que todo lo que tenemos viene de Dios. Cuando Abraham dio el diezmo a Melquisedec, estaba estableciendo un principio espiritual que afectaría a todas las generaciones futuras. Malaquías 3:10 nos dice: «Traed todos los diezmos al alfolí, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Este versículo nos revela algo extraordinario. Dios nos invita a probarlo en el área de las finanzas. Es el único lugar en la Biblia donde Dios nos dice explícitamente que lo probemos. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando seguimos sus principios financieros, los resultados son inevitables. El segundo principio es el de la siembra y la cosecha. El 2 Corintios 9:6 dice: «El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará». Este no es solo un principio agrícola, es una ley espiritual que gobierna las finanzas. La Biblia nos muestra un caso claro con la viuda de Sarepta. El profeta Elías le pidió que preparara primero un pan para él, usando lo último que le quedaba. Su acto de fe, de dar primero a Dios, activó un milagro de provisión continua en su vida. Este es un principio clave. Cuando sembramos en fe, Dios se encarga de multiplicar lo que tenemos. Tercera llave: la administración sabia. Salomón nos enseña en Proverbios 21:20: «Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa». Este versículo nos muestra la importancia de administrar sabiamente lo que Dios nos da. La prosperidad, según la Biblia, no es solo tener mucho dinero, es saber administrar lo que Dios pone en nuestras manos. Por eso, el rey Salomón dedicó tanto tiempo a escribir proverbios sobre la sabiduría financiera. Si este mensaje está tocando tu corazón, compártelo con alguien que necesita entender estos principios de prosperidad bíblica. A veces, Dios usa un simple video para transformar generaciones enteras. Cuarta llave: el orden divino en las finanzas. Proverbios 24:27 dice: «Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa». Este versículo nos muestra un principio clave. Primero debemos establecer nuestra fuente de ingresos antes de hacer grandes gastos. Dios es un Dios de orden, y nuestra administración financiera debe reflejar eso. Quinta llave: la multiplicación. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, comenzó con 5 panes y 2 peces. Lo primero que hizo fue dar gracias por lo poco que tenía. Este acto de gratitud activó el poder de la multiplicación. Muchas veces nos quejamos por lo poco que tenemos, en lugar de agradecer y permitir que Dios lo multiplique. La gratitud es una llave poderosa que abre las puertas de la prosperidad divina. Filipenses 4:6-7 nos dice:
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Si quieres que Dios multiplique lo que tienes, comienza agradeciendo lo que ya te ha dado. Ahora es momento de poner en práctica estas llaves. En los próximos minutos voy a compartir contigo ejercicios prácticos que encontré en la Biblia. Ejercicios que te ayudarán a aplicar estas llaves de prosperidad en tu vida. Porque no basta con conocer estos principios. Necesitamos ponerlos en práctica, pero antes quiero que entiendas algo fundamental. Estas llaves de prosperidad no son fórmulas mágicas, son principios espirituales que requieren fe, obediencia y constancia. El mismo Salomón, con toda su sabiduría, tuvo que aplicar estos principios consistentemente para mantener su prosperidad. Ahora dime, ¿cuál de estas llaves de prosperidad necesitas aplicar en tu vida hoy? Ahora que entendemos las llaves fundamentales de la prosperidad bíblica, vamos a hablar de algo crucial, la liberación financiera y cómo romper las maldiciones generacionales de pobreza. Para esto, quiero compartirte una historia poderosa que encontramos en la Biblia, la transformación de Jacob. Cuando Jacob salió de la casa de su padre, no tenía absolutamente nada. Estaba huyendo por haber engañado a su hermano. En ese momento de soledad y pobreza, tuvo un encuentro con Dios en Betel. En Génesis 28, 20-22, Jacob hizo un voto diciendo: «Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje, si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios». Este momento marca el inicio de su transformación financiera. Jacob entendió algo fundamental. La libertad financiera comienza con un encuentro personal con Dios y un compromiso de honrarlo con nuestros recursos. Si estás listo para romper con las cadenas generacionales de pobreza, escribe en los comentarios: «Hoy declaro mi libertad financiera en Cristo. Existen maldiciones generacionales de pobreza». Muchas familias han vivido generación tras generación en pobreza, creyendo que es su destino inevitable. Pero la Biblia nos muestra en Gálatas 3, 13-14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier maldición generacional de pobreza fue quebrada en la cruz. Cuando Cristo murió, no solo nos dio libertad espiritual, sino también la posibilidad de experimentar la prosperidad que Dios prometió a Abraham. La historia de Jacob nos enseña principios fundamentales sobre la liberación financiera. Primero, necesitamos identificar los patrones negativos que hemos heredado. Jacob tuvo que enfrentar su tendencia al engaño, un patrón que había aprendido en su familia. De la misma manera, necesitamos identificar las creencias limitantes sobre el dinero que hemos heredado. Algunas personas crecieron escuchando frases como: «El dinero es malo, los ricos son avaros. Si tengo mucho dinero, me alejaré de Dios». Pero estas no son verdades bíblicas. La Biblia nos enseña que el amor al dinero, no el dinero en sí, es la raíz de todos los males. Segundo, debemos tomar decisiones conscientes para romper estos patrones. Después de su encuentro con Dios, Jacob comenzó a trabajar con integridad y excelencia. Aunque su suegro Labán intentó engañarlo múltiples veces, Jacob mantuvo su integridad y Dios lo prosperó. Génesis 31:7 nos dice: «Vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le permitió que me hiciese mal». Cuando permanecemos fieles, Dios es quien pelea por nosotros. Tercero, es crucial entender el poder del perdón en las finanzas.
Jacob tuvo que reconciliarse con su hermano Esaú antes de experimentar la plenitud de su bendición. Mateo 5, 23, 24 nos dice: si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, y ve, reconcíliate primero. Muchas veces las ataduras financieras están conectadas con relaciones no sanadas. Si este mensaje está tocando tu corazón, compártelo con alguien que necesita liberación financiera. A veces, Dios usa un simple video para romper cadenas generacionales. Otro aspecto fundamental de la liberación financiera es el principio de la restitución. Cuando Zaqueo se encontró con Jesús, su primera respuesta fue: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este acto de restitución marcó el inicio de su verdadera libertad financiera. Lucas 19:9 nos dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando hay restitución y generosidad, hay bendición. La renovación de la mente en las finanzas. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos renovar nuestra forma de pensar sobre el dinero. El dinero no es un enemigo, es una herramienta que, en manos correctas, puede ser usada para el reino de Dios. Abraham fue bendecido no solo para sí mismo, sino para ser bendición a otros. Dios no nos prospera solo para nuestro beneficio, sino para que seamos canales de bendición. En los próximos minutos voy a compartir contigo ejercicios prácticos que encontré en la Biblia. Ejercicios que te ayudarán a romper las cadenas financieras que han atado a tu familia por generaciones. Porque no tienes que repetir la historia de escasez de tus antepasados. Pero antes, quiero que entiendas algo fundamental. La libertad financiera no es solo tener mucho dinero, es tener la capacidad de administrar sabiamente los recursos que Dios nos da. Es estar libre de deudas opresivas, es poder ser una bendición para otros. Y lo más importante es tener paz, sabiendo que Dios es tu proveedor. Así que dime, ¿estás listo para romper con toda limitación financiera y entrar en la abundancia que Dios tiene para ti? Ahora que entendemos cómo romper las cadenas generacionales de pobreza, vamos a hablar de algo emocionante: cómo reconocer los signos de transformación financiera que Dios está produciendo en tu vida. Y para ilustrar esto, quiero compartir contigo una de las historias de transformación más extraordinarias de la Biblia, la vida de David. Cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel, David era apenas un pastor de ovejas, el menor de sus hermanos, aparentemente insignificante a los ojos humanos, pero Dios vio algo en él que nadie más podía ver. Esta es la primera señal de transformación que necesitas reconocer. Cuando Dios comienza a trabajar en tu vida, primero cambia la forma en que te ves a ti mismo. Muchos de ustedes pueden sentirse como David, insignificantes, olvidados, luchando con las deudas o la escasez. Pero necesito que entiendan algo. Así como Dios vio un rey en un pastor de ovejas, Él ve un próspero en ti, aunque ahora estés pasando por dificultades. Si sientes que Dios está comenzando a transformar tu vida financiera, escribe en los comentarios: reconozco los signos de mi transformación. La segunda señal de transformación la vemos en la vida de José. Antes de ser elevado al palacio, José comenzó a prosperar incluso en la cárcel. La Biblia nos dice en Génesis 39:23. El jefe de la cárcel no supervisaba nada de lo que estaba bajo el cuidado de José, porque el Señor estaba con José y le prosperaba en todo lo que hacía. Esta es una señal poderosa. Cuando comienzas a experimentar pequeñas victorias en medio de las dificultades.
Muchas veces esperamos un gran milagro financiero, pero Dios comienza con pequeñas señales. Una deuda que puedes pagar, un gasto inesperado que logras cubrir, una oportunidad de trabajo extra. Estos son los primeros brotes de tu prosperidad. Señal 3. Nuevas ideas y energía para trabajar. La tercera señal la encontramos en la vida de Ruth. Antes de casarse con Boaz y experimentar una transformación total en sus finanzas, Ruth demostró diligencia y excelencia en su trabajo, espigando en los campos. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando comienzas a tener nuevas ideas de negocio, nuevas estrategias para administrar tu dinero, eso es Dios trabajando en ti. Si este mensaje está resonando en tu corazón, compártelo con alguien que necesita reconocer las señales de transformación en su vida. A veces, Dios usa un simple video para abrir los ojos de alguien a sus señales. La cuarta señal la vemos en la vida de Abraham. Antes de experimentar la plenitud de su prosperidad, Abraham comenzó a recibir favor de las personas a su alrededor. Este es un signo poderoso. Cuando las personas comienzan a confiar en ti, a darte oportunidades, a querer hacer negocios contigo. Muchas veces, el favor divino se manifiesta primero a través del favor humano. Cuando las personas comienzan a reconocer tu trabajo, tu honestidad, tu excelencia, esa es una señal de que Dios está preparando tu promoción. La quinta señal la encontramos en la vida de Daniel. Antes de ser promovido a una posición de autoridad, Daniel comenzó a tener sabiduría sobrenatural para interpretar sueños y resolver problemas. Proverbios 2:6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando comienzas a entender mejor cómo administrar tu dinero, cómo hacer decisiones financieras más sabias, esa es una señal de transformación. La sexta señal la vemos en la vida de la viuda de Sarepta. Antes del milagro de la multiplicación del aceite y la harina, ella tuvo que dar un paso de fe y obedecer al profeta. Esta es una señal poderosa. Cuando Dios te da la valentía para tomar decisiones financieras basadas en la fe, muchas veces antes de la gran transformación, Dios nos pide un acto de obediencia. Puede ser comenzar a diezmar, perdonar una deuda, ser generoso con alguien necesitado. Estas pruebas de obediencia son señales de que Dios está preparando algo grande. En los próximos minutos voy a compartir contigo ejercicios prácticos que te ayudarán a identificar y maximizar estas señales de transformación en tu vida. Porque no basta con reconocer las señales, necesitamos saber cómo responder a ellas. Pero antes quiero que entiendas algo fundamental. Las señales de transformación financiera no siempre son obvias o dramáticas. A veces son tan sutiles que solo aquellos que están verdaderamente atentos pueden reconocerlas. Por eso es tan importante mantener tu corazón sensible a la dirección de Dios. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Has experimentado alguna de estas señales en tu vida? Si sientes que Dios ya ha comenzado a moverte hacia la prosperidad, pero aún no sabes cómo responder, en el próximo bloque te revelaré estrategias y ejercicios prácticos que te ayudarán a activar por completo la transformación financiera que Dios tiene para ti. Así que dime, ¿estás listo para el siguiente paso? Querido hermano y hermana que has llegado hasta aquí, quiero felicitarte por tu perseverancia. Porque lo que voy a revelarte ahora es la culminación de todo lo que hemos estado aprendiendo sobre la prosperidad divina. Y quiero comenzar este momento final recordándote una verdad poderosa. Así como Dios transformó la vida de José del calabozo al palacio,
En un solo día, Él puede transformar tu vida financiera en un instante. Durante todo este video hemos visto cómo los grandes hombres y mujeres de la Biblia pasaron de la escasez a la abundancia. Hemos aprendido de Abraham, quien dejó todo para seguir a Dios y se convirtió en un hombre extremadamente próspero. Hemos visto cómo José mantuvo su integridad incluso en la prisión, y Dios lo elevó a una posición de poder y abundancia. Ahora es tu momento. Todo lo que has aprendido hoy no es casualidad. Dios te trajo hasta este video porque está preparando un nuevo tiempo de prosperidad en tu vida. Como el rey David escribió en el Salmo 35, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Tu tiempo de escasez está por terminar. Si sientes que Dios está hablando a tu corazón, escribe en los comentarios: hoy declaro un nuevo tiempo de prosperidad en mi vida. Pero escucha con atención. La prosperidad que Dios tiene preparada para ti no es solo financiera. Es una prosperidad integral que incluye paz mental, relaciones restauradas, salud y abundancia en todas las áreas de tu vida. Como dice 3 Juan 1.2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, quiero compartir contigo 3 ejercicios prácticos que encontré en la Biblia para activar este nuevo tiempo de prosperidad en tu vida. Estos ejercicios han sido aplicados por grandes hombres y mujeres de fe y han generado resultados extraordinarios. Si los practicas con constancia, verás cómo Dios comienza a abrir puertas en tu vida. Primer ejercicio: la declaración. De la mañana, cada mañana, antes de comenzar tu día, repite con fe esta declaración basada en Deuteronomio 28:12. Señor, tú eres mi fuente de prosperidad. Abres tus buenos tesoros para mí. Bendices todo el trabajo de mis manos. Me prestas a muchas naciones, y yo no tengo que pedir prestado. Cuando comienzas tu día con esta declaración, estás alineando tu mente y tu espíritu con la verdad de Dios. No permitas que las preocupaciones sean lo primero que ocupe tu mente en la mañana. Declara la palabra de Dios sobre tu vida y activa la fe en la abundancia divina. Segundo ejercicio: la gratitud estratégica. Antes de pedir cualquier cosa a Dios, dedica 5 minutos a agradecer por lo que ya tienes, incluso si parece poco. Recuerda cómo Jesús dio gracias por los 5 panes y 2 peces antes de la multiplicación. La gratitud es un principio espiritual poderoso que desbloquea la provisión divina. Cuando das gracias por lo que tienes, en lugar de quejarte por lo que falta, le das a Dios el espacio para multiplicar. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si practicas este ejercicio cada día, verás cómo tu mentalidad cambia y cómo comienzas a atraer bendiciones inesperadas. Tercer ejercicio: la siembra constante. Identifica algo que puedas sembrar cada día. Puede ser tiempo ayudando a alguien, palabras de ánimo o recursos materiales. La ley de la siembra y la cosecha es constante. Gálatas 6:7 nos dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando decides sembrar generosamente, ya sea con dinero, con servicio o con amor, Dios se encarga de multiplicar esa semilla en formas que no puedes imaginar. Incluso un pequeño acto de generosidad puede abrir puertas de abundancia en tu vida. Si este mensaje ha tocado tu vida, compártelo con alguien que necesita escuchar estas verdades sobre la prosperidad divina. A veces, Dios usa un simple video para transformar generaciones enteras. Recuerda, la pobreza no es tu destino. Dios te creó para la abundancia. Cada patriarca, cada profeta, cada persona que encontramos en la Biblia que siguió los principios
Divinos experimentó prosperidad y tú no eres la excepción. Ahora es el momento de tomar una decisión. ¿Seguirás viviendo en el ciclo de escasez o comenzarás a aplicar estos principios bíblicos de prosperidad en tu vida? La decisión es tuya, pero recuerda, Dios ya tomó su decisión sobre ti. Él decidió prosperarte. La oración final para activar tu prosperidad. Si has sido bendecido por este mensaje, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Cada día compartimos revelaciones poderosas como esta que pueden transformar tu vida. Activa la campanita para no perderte ningún video. Y antes de despedirnos, quiero orar por ti. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, decreto un nuevo tiempo de prosperidad en la vida de cada persona que está viendo este video. Rompo toda maldición generacional de pobreza. Declaró abundancia, provisión divina y multiplicación sobre sus finanzas. Que a partir de hoy experimenten tu prosperidad en todas las áreas de sus vidas. Amén. Te espero en nuestro próximo video, porque Dios te creó. En este video revelaré cuáles son mis propósitos aquí. ¿Sabes cuál es? Bueno, tendrás que ver el siguiente video para descubrirlo. Recuerda que eres valioso, cree en tu propósito y quédate con Dios.